Imagínense, ando aquí sin luz hace como 2, 3 horas y estoy trabajando, estoy con la batería del celular. Estoy esperando un milagro para ver si se me prende, porque ah, mire, regresó la luz. Yo no sé ustedes, pero este problema eléctrico ahí me tienes mal. 3 goticas y se me va la luz en toda la ciudad. ¿Así es en Bogotá o en el resto del país? ¿O cómo funciona eso? Que yo no sé. José, la verdad es que no te tienes que preocupar más porque nosotros estamos viendo una clase de regulación. En esa clase estamos viendo sobre la privatización del servicio de energía en Colombia y hoy te vamos a contar al respecto. Bueno, José, para empezar a aclarar tus dudas, es importante hablar primero sobre el sector energético antes y después de la regulación. Entonces, a finales del siglo XIX se empieza a prestar el servicio de energía eléctrica por empresas privadas en Colombia. Y luego, en 1938, con la Ley 126, el Estado toma control de la prestación de la energía eléctrica y de la generación de energía. Y con la urbanización del país, la demanda por energía aumenta cada año. Y en 1971 esta demanda supera a la oferta de energía. Y después de este año, el rezago del sector energético aumentó cada vez más, hasta que en 1992, con el fenómeno del Niño, disminuyó la producción de energía y se produjeron grandes razonamientos en el país. Debido a este suceso, en 1994, con las leyes 142 y 143, se subastaron las empresas prestadoras de energía y se la dieron a empresas privadas para que éstas prestaran el servicio. Y el gobierno tomó el rol de regulador y supervisor de la prestación del servicio de energía. Bueno, pero entonces, según lo que te contaba de Laida, ¿qué es lo que está sucediendo? Antes el Estado era ese gran regulador, José, en donde la inversión privada era mínima y el Estado era el único que se encargaba de prestar cualquier cantidad de servicios públicos. ¿Eso qué hacía? Que se generaran esquemas ineficientes de subsidios indirectos, en donde los usuarios eran los que tenían que sufragar los costos asociados a la ineficacia del sector. Entonces, se puede ver también ese problema que tú estás teniendo a toda una historia de malos manejos en temas de la prestación del servicio eléctrico. Y aquí te podemos mostrar unos monachitos muy bonitos en donde puedes ver cómo funciona el sector, pasando desde la generación, la transformación, la distribución y la comercialización, que son las 4 etapas más importantes del proceso de generación de valor en el sector energético. ¿Qué motivó la privatización? Como te veníamos comentando, en primer lugar, hay un problema de cobertura y de baja calidad de la prestación del servicio. Eso a su vez generó ¿qué? Ineficacia en la prestación a causa de una corrupción administrativa tenaz que como consecuencia llevó a malos resultados financieros y a su vez a racionamientos. A su vez el Estado a la luz de los años 90 se entendió que era necesario maximizar los ingresos de la nación, a su vez de reducir costos y lograr el saneamiento financiero de las empresas, con el ánimo de que se generara un mercado mucho más competitivo en donde se asegurara que a través de las economías de escala pudiese haber una mejor calidad en la prestación del servicio. José, y ante todo debes saber algo muy importante y es la reforma del sector eléctrico. Esta reforma fue la que cambió todo el sector y está conformada principalmente por dos leyes, las que te contó Adelaida, la 142 de servicios públicos domiciliarios y la 143 de energía eléctrica. Estas dos leyes tienen 4 parámetros principales que le dan forma a la reforma del sector eléctrico. El primero es modificar el papel del Estado para convertirlo en un Estado que estaba encargado del control, la dirección, la vigilancia y la regulación. En segundo, mejorar la eficacia del sector. ¿Esto qué quiere decir? Que empieza la competencia tarifaria e incrementa la confianza en el sector. También hay una alza de las coberturas y en gran medida aumenta la calidad del servicio. Acuérdate que Colombia es gran parte rural, por eso es indispensable que los servicios de electricidad lleguen a todos los territorios del país. En tercer lugar, dan paso a la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que nuevos actores económicos y nuevos actores en el mercado empiezan a jugar un papel muy importante. Por último, entra el capital privado. Esto es lo más importante de la reforma y es que el Estado deja de ser empresario. Pero mira lo interesante, no solamente se promueve la competencia, sino que también el Estado considera y es consciente de los retos geográficos que cuesta llevar la electricidad a las zonas más alejadas. Por eso, dentro de la Ley 142, que regula todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios públicos a cargo de agentes privados, se disponen zonas de uso exclusivo en donde, excepcionalmente, se permite que una sola empresa sea la que preste un solo servicio con el ánimo de que se asegure la cobertura y la calidad de la prestación del servicio.
Bueno, y la ley 143 del 94 crea la Comisión de Regulación de Energías y Gases, que básicamente es esa ley que dispone cómo va a funcionar el nuevo sector minero energético en Colombia. En particular, se establecen regímenes para la generación, la interconexión, la distribución y la comercialización de energía. En particular, ¿qué es lo que se dice? Se dice, para mejorar la libre competencia, vamos a definir que las empresas no pueden tener más del 25% de la capacidad instalada en cualquiera de las 4 etapas de la cadena de valor que te mencionamos anteriormente. Esto con el ánimo de que ningún oferente tenga un poder de mercado tal que tenga influencia sobre los precios. Se prohíben también cualquier tipo de conducta que atente contra la libre competencia y que desplace competidores y a su vez acapare clientes poniendo tarifas por debajo de los costos operacionales. Y se establecen mercados regulados, que son aquellos en los que la CREC regula los precios y los cobra a través de unas tarifas específicas, y los no regulados que se rigen por las reglas de la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué efectos tuvo esa privatización? Como consecuencia de todas estas reformas y de todas estas leyes que te estamos comentando, hay varios cambios importantes. En primer lugar, es que, como veníamos diciendo, hay un mercado mucho más competitivo. A raíz de la inversión privada que llega, y eso mejora el proceso de eficiencia de los mercados, no solamente desde el punto de vista de la prestación, sino también de la reducción de inequidades y el aumento de la cobertura a raíz de los subsidios directos. El Estado se convierte en un ente regulador, ya no es un empresario, y las ineficacias a cargo de la mala o buena prestación del servicio va a cargo desde la empresa y ya no del usuario final, que era el que antes estaba sufragando esos costos. Bueno, José, ¿y cuál es el resultado de toda esta historia y de todo lo que hemos contado y en qué estamos en este momento? Básicamente tenemos una oferta que es la generación, tenemos 17 gigavatios instalados y tenemos una demanda de energía creciente correlacionada con el PIB, como lo vemos en las gráficas en pantalla. Y algo a notar bien importante y que ha sido relevante a través de la historia, y es el comportamiento del aprovechamiento de la energía hídrica que tenemos. Entonces, en los primeros 2 trimestres del año podemos ver que tenemos poco recurso, y eso causa y ha sido la causante de apagones y de malas prestaciones en el servicio, y fue lo que se trató de mitigar con todas estas leyes y con toda esta regulación de la que venimos hablando. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la estructura del mercado actual? Entonces tenemos una oferta que básicamente son todos los generadores del país, todos los despachados centralmente, y tenemos la demanda, que son los comercializadores. Estos son los dos únicos actores que van a jugar en este momento en una ley de competencia, y es que pueden hacerlo a través de 2 formas. Pueden comprar energía a través de la bolsa, o pueden hacerlo a través de mercados bilaterales. En la bolsa se van a tener precios más altos y se va a comprar energía diaria, y en los mercados bilaterales se van a tener contratos de largo plazo de 1, 2, 3 años con precios más bajos. Algo importante a resaltar es que en este intercambio se le pagan ciertas tarifas a los generadores, precisamente por la capacidad que tienen ellos de prestar el servicio ante posibles eventos climáticos del Niño, en donde tenemos escasez de recurso hídrico, y que sabemos que somos especialmente vulnerables a esto debido a la dependencia de entre el 60 y el 70% de la generación en Colombia, que es hídrica. Entonces, estos agentes compran, y al final el despacho de la energía lo hace un Centro Nacional de Despacho, que se encarga de hacerlo día a día, el despacho óptimo. Y los costos que son en los que se incurre por la transmisión y la distribución se pagan a un precio totalmente regulado a través de la CREC 015 del 2018 en este momento. Y la estructura para nosotros, para los usuarios, viene siendo, estamos clasificados en 2 partes, en los regulados y los no regulados. Los clientes regulados son aquellos que podemos entenderlo, y te lo puedo explicar como los residenciales de alguna forma. Estos usuarios tienen tarifas también directamente establecidas por la CREC, que constan de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. Esta es la fórmula que constituye, digamos, junto con los subsidios y las contribuciones, las tarifas que se pagan, que pagamos nosotros los usuarios. Y también están los usuarios no regulados, que son a partir de consumos de 55 megavatios hora al mes durante 6 meses. Ellos pueden negociar libremente los precios
con los comercializadores y también sea una dinámica de libre competencia. Entonces, ¿esto en qué nos deja? Nos deja que tenemos un mercado de competencia de tipo oligopolio entre generación y comercialización. Este oligopolio tiene una característica, es que está bajo una regulación demasiado estricta, entonces eso trata de reducir un poco el poder de mercado. Y tenemos por el otro lado la transmisión y distribución, que eso es un monopolio natural, también reduciendo su poder de mercado a través de la regulación. Oye, y estoy viendo esas grafiquitas de ahí. Uno dice precio de bolsa nacional. Esos son los precios. Me imagino que fue la bolsa la Bolsa Nacional de Precios que se creó en 1995 y hasta el año 2019. Y yo creo que por ahí muestran más o menos como los altibajos que ha tenido a lo largo del tiempo. Y yo supongo que como dependemos mucho de las hidroeléctricas, tal vez esos periodos, más o menos supondría yo que son de los precios de sequía, cuando llegan los picos más altos. Y aquí también estoy viendo algo interesante, Jorge, no sé si me ayudas a explicar un poquito mejor. Estoy viendo el precio de escasez y veo que el precio de escasez hay un punto en el año 2016 que es más bajo que el precio de bolsa. Coméntame un poquito qué significa eso para el usuario final, Jorge. José, claro que sí, mira. Rápidamente y sencillamente te explico. El precio de bolsa es el precio en el que les estaba comentando ahorita que comercian los generadores y los comercializadores. Este precio digamos que se ha enfatizado en tratar de mantenerlo y aunque ha sido creciente y como podemos ver ha sido ligeramente creciente, se trata de mantener. A la luz de la regulación del 2006 se establece lo que es el precio de escasez. En el precio de escasez se busca que cuando tengamos esos periodos de escasez, de los que me hablas de escasez de recurso hídrico, los precios no superen ciertos valores. Pagamos todo el tiempo por un tope de precio que, si te fijas, como me preguntabas ahorita, en el 2015-2016, ¿sí? Se genera este pico y al final el precio que se paga es el precio de escasez, esto controlado obviamente por la regulación. Ok, entonces en esa partita por lo menos se podría decir que ayuda al usuario. Sí, porque aquí también estoy viendo en la gráfica de los no regulados y veo que el precio es mucho menor que en el precio de bolsa. Inclusive aquí estoy viendo un recibo de Caribe y me está diciendo que yo estoy pagando 530 el kilovatio hora y aquí los regulados están pagando 350 más o menos. Así que yo supongo que es mejor ser no regulado. Como siempre, las empresas grandes tienen mejor poder que nosotros. Joden al chiquito, molestan al chiquito. Sí, básicamente es porque ellos tienen un mayor consumo de energía y pues ellos pueden entrar a negociar directamente estos precios. Ok. Listo, José. Ahora que ya te quedaron claros el sistema de precios y la estructura de mercado, te vamos a explicar un poco sobre las consecuencias que ha tenido la privatización. Una primera consecuencia ha sido que la cobertura de energía eléctrica en el país aumentó considerablemente. En este caso, se tiene que hablar de Colombia en dos zonas. La primera es la zona del Sistema Interconectado Nacional, donde la cobertura del servicio está en manos de diferentes agentes privados. Y en el segundo lugar están las zonas no interconectadas, en donde se trataron primero de darle prestación de servicios a inversionistas u operadores privados, pero el problema es que los costos de prestar el servicio en estas zonas eran mucho más altos que los ingresos. Por lo tanto, se decidió que una única entidad debía prestar el servicio en estas zonas de manera monopólica. En el 2006 se crearon los lineamientos para financiar las zonas y con ellos el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas. Como se puede ver en la gráfica, en 1991 la cobertura en las zonas interconectadas era de un 76% y luego con el aumento o con la privatización se crearon un 99% de cobertura de la energía en el país. Bueno, también te podemos contar algo acerca de la concentración del mercado, ya que es relevante para el curso en el que estamos. Entonces, el esquema de regulación de concentración de mercado que se tiene en este momento, y como nos contaba ahorita Luis, limita a la participación del 25% en la actividad de distribución y de generación. Esto a través de la CREC 060 del 2007.
donde también se establece que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puede entrar en participación y puede entrar a, digamos que, indagar un poco más cuando el índice de Helfand-Huisman supera el valor de 1800. Paralelo a esto, tenemos una franja de potencia en donde se pretende, digamos que también limitar las participaciones de alguna forma, pero de una forma un poco más aplicada y más concisa y más técnica de alguna forma. De esto es interesante analizar que de la experiencia internacional se tiene que un mercado, la posición relativa a un mercado en generador, si la definimos únicamente como la participación sobre la capacidad instalada, puede generar diferentes situaciones. ¿Sí? En consecuencia, una gente que tenga baja participación en potencia, pero que en algunos momentos muy específicos cubra gran parte de la demanda, en esos momentos tendría mucho poder de mercado y esto, digamos que sería indeseable y podría, digamos que, llegar a alzar los precios en la bolsa. Entonces, esta es una dinámica interesante que vale la pena como tener en cuenta. Bueno, José, y tal como tú lo mencionaste al principio, este sector energético, después de la privatización, tiene también muchos retos. Y uno de esos grandes retos es Electricaribe. Te voy a contar un poco de cómo surgió. En 1998 se privatizó la provisión de servicios de energía en la costa y entraron dos empresas privadas, Electricaribe y Electrocosta. Y en el 2007 se fusionaron estas dos empresas. Sin embargo, a lo largo de estos años, esta empresa tuvo varias fallas, ya que hubo incumplimiento de las obligaciones financieras, las interrupciones del servicio están por encima de los topes establecidos, los índices de calidad del servicio no son buenos, no hay suficientes inversiones para mejorar las redes y, adicionalmente, esta empresa empezó a tener mayores costos que ingresos. Para el año 2015, con el fenómeno del Niño, las interrupciones y los racionamientos de energía aumentaron considerablemente, hasta que en el 2006 la superintendencia intervino y decidió que Electricaribe debía ser subastado a dos nuevos operadores. Y en marzo del 2020 entraron a operar Caribe Mar y Caribe Sol. Bueno, entonces, ¿a qué nos lleva y cuáles son los retos principales tanto del sector regulatorio y los sectoriales? Básicamente, tenemos retos regulatorios en cuanto a la cobertura. Digamos que la regulación cubre oportunamente los incrementos de la tecnología, que está llegando rápidamente y es responsabilidad estatal regular todo esto rápidamente y también su remuneración. Los mecanismos de respuesta de la demanda, que es una dinámica para que nosotros los usuarios también entremos a hacer un juego y nos dé también, digamos, un poco de poder de mercado. Y los retos sectoriales básicamente son incrementar la cobertura en zonas no interconectadas y en zonas rurales, diversificar la canasta energética para no tener, digamos que, una dependencia tan fuerte del recurso hídrico, mantener tarifas eficientes y sustentables, estimular las conexiones internacionales y consolidar la institucionalidad y avanzar en la mayor eficiencia del Estado y la regulación. Estos son básicamente los retos a los que estamos enfrentados en este momento. José, y como ya todos te contaron, solo me queda mencionarte los nuevos enfoques en términos de regulación. Lo que recomiendan es tener una regulación a partir de la distribución, tener una regulación a partir de economías de gran escala y distribución, y también promover los laboratorios de innovación. Muchas veces estos modelos regulados inhiben la innovación y las empresas deciden no innovar, lo que es una gran falla para estas empresas y más en esta época donde las nuevas tecnologías, las tecnologías verdes, los green landings, las energías renovables son clave en los procesos de desarrollo y más en los procesos de desarrollo eléctrico. Espero que te haya quedado muy, muy claro. Sí, me quedó claro. Yo solo espero algo a todos ustedes, que esa Caribe Mar que le llaman no se convierta en Caribe Mal al final. Esperemos que estas regulaciones sirvan para que nos presten un mejor servicio. Gracias por explicarlo. ¡Chao! Chao. Chao.